Muy buenas tardes a todos. Soy Gadea de la Viuda y soy presidenta de la Fundación Avante, que es quien nos acoge hoy aquí esta tarde en este auditorio. Y en nombre de la Fundación y por supuesto también de Avante quería darles la bienvenida y agradecerles que nos acompañen en esta tarde un poco desapacible que tenemos al diálogo que va a tener lugar a continuación entre Santiago Satrústegui, que saben que es el presidente de Avante, y Nemesio Fernández Cuesta, conocido por todos, sobre su libro, que me lo traigo aquí apuntado porque el título es un poco largo. No se trata de si es verde o no, sino de si elimina o reduce las emisiones, que es largo, pero yo creo que explicativo por sí mismo. Es un tema de gran actualidad, bastante controversia, de lo que hablarán Santiago y Nemesio, pero sobre todo de mucho interés y sobre todo a juzgar por la cantidad de gente y amigos que hoy nos acompañan, pues a Avante y a Nemesio. Yo brevemente quería poner en contexto este evento dentro de lo que es la Fundación Avante. Es una fundación con pocos meses de vida, no tiene casi ni siquiera un año, pero sí viene a recoger de una manera pues ya institucional y esperemos que con gran alcance algunas de las actividades que Avante viene realizando pues en los últimos 15 años, incluso cuando estábamos todavía en la calle Padilla, en unas instalaciones pues mucho más modestas que estas, y que pues al final se trata de una inquietud que ha tenido Avante desde hace mucho tiempo por fomentar el pensamiento humanista, el conocimiento y en general pues tratar de entender este mundo complejo en el que vivimos, y que sabemos que esto pues nos ayuda a mejorar nuestra capacidad de asesorar a los clientes y de ayudarles en ese difícil y complejo asunto que es relacionarse con su dinero y tomar buenas decisiones biográficas y de inversión. Entonces, este intento de fomentar las humanidades y el conocimiento, pues primero nos lo empezamos a aplicar a nosotros mismos en nuestra actividad diaria, luego empezamos a compartirlo con nuestros clientes y ahora pues queremos compartirlo con la sociedad en general a través de la Fundación. Todas las semanas intentamos que esta misión sea una realidad, que haya diálogos como estos pues en este auditorio y en otros auditorios que tenemos en otras oficinas que tenemos en España. Y yo les voy a ceder ya la palabra a Santiago y a Nemesio. Tendremos luego un cóctel en la 8ª planta. Allí Nemesio podrá firmaros los libros, también se venderán los libros en la 8ª planta. Por logística saldremos por esta puerta de aquí, no por esa de allí. También tendrán los abrigos arriba esperándoles, no hace falta que los recojan. Y sin más, pues nada, de verdad daros las gracias, es un honor teneros aquí a todos vosotros. Y Santiago, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Gadea, y bienvenido, Nemesio. Muchas gracias. Tenemos un libro importante, has generado un interés muy alto de un tema complicado, pero que tú te has atrevido y has sabido ponerlo bastante claro o muy claro en el libro. Y como hemos hecho todo el esfuerzo de venir con este tiempo tan inclemente hoy, pues vamos a tratar de sacarle chispas a este rato. Yo creo que es muy importante comprar el libro. Lo que vas a contar ahora tiene que animar a comprar el libro. Yo lo recomiendo mucho porque creo que es raro el enfrentarte a un tema, como luego veremos, tan complejo y hacerlo tan didáctico y tan pedagógico. O sea que enhorabuena. Y te lo recomiendo mucho a la audiencia que luego lo compre, y si tú se lo firmas, pues muchísimo mejor. Pues te voy a hacer la primera pregunta que siempre hacemos a un autor cuando viene a contar su libro, es ¿por qué has escrito este libro? Pues la verdad es que me lo pidieron. Es una razón válida. Que es una razón más válida y es la verdadera. Me llamó Juan Ramón González Ferriz, que escribe también conmigo en El Confidencial, que trabajaba con ESADE y que quería grabar un podcast sobre todo este tema de las emisiones y lo verde y demás. Y grabé el podcast, lo debió
escuchar Ruye Domingo, que es el director editorial de Deusto, y se puso en contacto conmigo para pedirme un libro. Y el título lo puso él. Es decir, que no, ya sé que el título es largo y hay quien me dice, oye, qué poco marketing hay en ese título. Pero la realidad es que lo puso él y en el fondo pues el título describe muy bien cuál es el problema. Bueno, la excusa de la editorial, que es buena, es que el autor tiene tanto tirón, tiene tanta marca personal que el título daba igual. Si Nemesio iba a hablar de esto, había que comprar el libro. El problema que tú atacas es muy complejo. A mí hay una frase de un señor que se llamaba Henry Mencken, que es un periodista americano, que decía una cosa que me parece fantástica porque aplica muchas veces. Decía que todo problema complejo tiene una solución clara, sencilla y equivocada. Y este es uno de esos problemas que todo el mundo tiene su solución fantástica, pero que probablemente no sea buena. Y una de las razones que tú das en el libro para explicar que esto sea así es que este es un problema que está muy mezclado. Aquí se mezclan muchos problemas, ¿no? Sí. Bueno, se mezclan muchos problemas y se mezcla también la negación de la existencia del problema. Con lo cual, pues hay que empezar por decir que el problema existe. Y otra cosa es que las soluciones pues pueden ser varias y las soluciones muchas veces, pues como bien dices y trato de explicar en el libro, se mezclan. Es decir, nunca un problema complejo se ha solucionado con una solución única y sencilla. Evidentemente la solución única y sencilla a un problema complejo está equivocada. Pero tampoco nunca un problema complejo se ha solucionado mezclándolos con otros y tratando de que todos se resuelvan al mismo tiempo. Y que si no se resuelven todos al mismo tiempo, no hay una solución válida. Eso es un poco el arranque del libro, es decir, pues, la sostenibilidad es estupenda, todo lo verde, la biodiversidad es estupenda, pero el problema es el exceso de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera y, por simplificar, el exceso de emisiones de CO2, y ese es el problema que hay que atacar. Hay que reducir las emisiones de CO2, todo lo demás está muy bien, no daña, son objetivos todos loables, pero su consecución simultánea pues distrae esfuerzos y a lo mejor nos aleja de la solución. Y reducir emisiones pues es también complicado, porque las emisiones están directamente vinculadas con un sistema energético que ha permitido el mayor grado de desarrollo que ha conocido la humanidad en su historia. Y ese desarrollo económico se ha concentrado en los últimos 200 años. Con lo cual, pues la realidad es que si quieres deshacer el sistema energético que ha propiciado un bienestar económico que nunca visto, y cuando echas un poco la vista atrás, pues ves cómo el desarrollo económico y el bienestar y la esperanza de vida se han disparado en los últimos 150 años, pues eso está directamente ligado al consumo de combustibles fósiles. Entonces, deshacer de golpe todo ese sistema energético, pues puede propiciar pues un problema o una solución equivocada. Por lo tanto, yo creo que siempre hay, en este tipo de problemas complejos, pues hay que diseccionar. Si por ejemplo hay 7 países que, entendiendo la Unión Europea como un único país, que suponen el 70% de las emisiones, y hay 4 o 5 industrias que suponen a su vez una muy buena parte de esas emisiones, pues a lo mejor es más fácil entre los empresarios de esos sectores o las empresas de esos sectores, que además suelen ser multinacionales, y esos 7 países alcanzar soluciones parciales que se puedan ir implementando, que una reunión como la COP, donde están muy preocupados porque este año solo hay 50.000 personas y que el año pasado había 80.000. Pues yo en una asamblea de 80.000 y en una asamblea de 50.000, pues no soy capaz de percibir que se pueda conseguir algún tipo de solución. Y ese es un poco el desequilibrio que hay entre toda esta diplomacia climática y la realidad del problema. En todos esos problemas mezclados, nosotros en el mundo financiero, en los últimos años hemos aprendido muchísimo de todo esto. Hemos tenido que acelerar nuestra sensibilidad a todos estos temas porque ha venido dado, entre otras cosas, por la regulación. Pero hay una lista de cosas que hay que arreglar, que son los ODS, que son la famosa Agenda 2030,
que tú en el libro recoges, pero que explicas perfectamente, que es que está todo mezclado. O sea, queremos solucionar a la vez la pobreza, el hambre en el mundo y las emisiones y el cambio climático, ¿no? Hay que priorizar un poco, ¿no? Sí, sobre todo también pues hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los 65 países más pobres del mundo, la suma de su PIB es inferior al PIB español. Nuestras emisiones, que suelen estar correlacionadas con el PIB, son menos del 1% de las emisiones mundiales. Luego hay 65 países que aportan menos del 1% de las emisiones mundiales. Déjales tranquilos. Es decir, vamos a solucionar lo otro y que esos países pues lo que tienen que hacer pues es seguir creciendo y seguir garantizando suministro de energía a toda su gente. Por ejemplo, aunque me meto ya en líos, pero uno de los objetivos de desarrollo sostenible es la igualdad de género. Pero hay 1.400 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a una cocina limpia. Yo diría 1.400 millones de mujeres que no tienen acceso a una cocina limpia. ¿Cuál es la mejor solución para una cocina limpia? Las bombonas de butano, que las puedes llevar a cualquier sitio y puedes hacer, y te evitas tener que estar recogiendo leña o recogiendo excremento o seco de ganado para poder cocinar. Entonces, tú dices que vas a implementar bombonas de butano, el desarrollo de bombonas de butano, su comercialización o su distribución en países donde no hay cocina limpia, y eso no es posible. ¿Por qué? Porque el butano genera emisiones. Entonces, ese tipo de mezclas y ese tipo de valoración al mismo nivel de problemas que tienen una importancia radicalmente distinta, pues es lo que induce confusión, sobre todo desenfoca. O sea, el problema de los ODS, del desarrollo sostenible, es que desenfoca. Es decir, justicia para todos. Pues ¿cómo no vamos a querer todos justicia para todos? Pero la justicia para todos y la reducción de emisiones, bueno, pues las podemos poner juntos en un papel, pero es que nada tiene que ver la solución de un problema con la solución del otro. Entonces, ese tipo de desenfoque, ese tipo de confusión y luego ya la envolvente de que todo tiene que ser solucionado al mismo tiempo. La Agenda 2030 es un todo uno. Bueno, pues yo la verdad que leo la Agenda 2030, que por cierto es posterior a los objetivos del milenio, que por cierto es posterior al programa 21, es decir, la ONU cada 15 años pues va sacando unos objetivos, pero que tú los analizas y son todos loables, son todos perseguibles y deberíamos conseguir entre todos alcanzarlos. Ahora, el problema que tenemos es la necesidad de reducir emisiones. Y esa es un poco la filosofía de fondo del libro. Vamos a centrarnos en lo que hay que hacer y todo lo demás, pues, que está muy bien, pero que no funcione como un corsé que exige unas soluciones que no son factibles. Porque claro, el corolario final de todas esas soluciones que se tratan de hacer simultáneas es la apología del decrecimiento económico. Y al final dices, oiga, mire usted, aquí lo que hay que hacer es que no se puede crecer. No hay que hacer nada. Pero claro, tú analizas que sin crecimiento económico es imposible reducir ninguna desigualdad. Desde luego la pobreza, que es el primer objetivo, ¿no? Bueno, y la pobreza, la reducción de la pobreza, pues se ha conseguido gracias a los combustibles fósiles y a la globalización. Es decir, cuando sea de verdad liberalizado el comercio mundial, es cuando de verdad pues muchos países, el problema que tenemos geopolítico es que la mayor parte de la gente que ha salido de la pobreza, pues en estos últimos 30 años está en China. Y que eso ha generado pues no solo riqueza, sino una transferencia de poder a China. Pero eso es otra parte del problema. Sí, bueno, volveremos a esta mezcla de problemas, de ese lío generalizado, porque cuando hablemos de la parte de regulación, pues lógicamente vuelves, ¿no? Pero tú, yo creo que has hecho ese ejercicio de simplificación que me parece muy importante. Es decir, el problema es este. De hecho, tienes un capítulo entero que dices este es el problema real. Y el problema real que te pido que nos expliques un poco es que esa energía con la que hemos crecido y que ha sido tan buena para el desarrollo y para el bienestar en el mundo, de todo el mundo, probablemente en Occidente
un poco más porque hemos ido por delante, pero el impacto que ha tenido en el resto del mundo pues también ha sido muy relevante, es porque nos dedicamos a quemar un tipo de combustible que es fósil y que genera unos problemas que es lo que tú defines como este es el problema. Ese es el que me gustaría que nos contaras. Bueno, pues hay que empezar por el efecto invernadero, que me preguntas en general qué es si el efecto invernadero es bueno o malo. Todo el mundo te dice que es fatal, pero resulta que si no hubiera efecto invernadero no habría vida en la Tierra. El efecto invernadero es la capacidad que tiene la atmósfera de retener calor. Y esa capacidad de retener calor solo se asienta en menos del 1% de los gases que conforman la atmósfera. El oxígeno y el nitrógeno, que es más del 99% de la atmósfera, no son capaces de retener calor. Y ese 1%, de entre ese 1%, pues el más importante es el vapor de agua, las nubes. Pero si hablamos de una atmósfera seca, pues sale el CO2, salen los óxidos nitrosos, fundamentalmente, y el metano y algunos otros gases de efecto invernadero. Pero, primera idea, sin efecto invernadero no habría vida en la Tierra. Segunda idea, los combustibles fósiles pues se han impuesto no por una oscura confabulación de Wall Street, se han impuesto porque tienen una ventaja competitiva indudable, que es su densidad energética por volumen. Entonces, en un litro de gasolina hay una densidad energética que es lo que ha permitido el desarrollo de todo nuestro sistema. Además, con una ventaja, que es que el petróleo se puede manejar a temperatura ambiente, sin necesidad. El gas hay que enfriarlo hasta menos 160 grados para transformarlo. El hidrógeno habría que enfriarlo hasta menos 250, pero eso es otra historia. Pero al final, el desarrollo de nuestro sistema energético basado en combustibles fósiles pues hace que al año, cito de memoria, pero hemos quemado el año 23 pues más de 9.000 millones de toneladas de carbón, más de 5.000 millones de toneladas de petróleo y más de 4 billones de los nuestros de metros cúbicos de gas. Todo eso tiene una densidad energética muy alta, es lo que ha permitido que todo funcione, pero la densidad energética a su vez es función del carbono, del contenido en carbono de estos combustibles. Cuando se queman, producen CO2. Entonces, sí, el CO2 es uno de los gases de efecto invernadero y cada año vamos vertiendo a la atmósfera más de 40.000 millones de toneladas de CO2 sobre la base de quemar estos combustibles, pues si tú inyectas en la atmósfera gases que tienen capacidad de retener calor, pues es bastante lógico que la atmósfera retenga más calor. Y ese más calor se refleja en un incremento de temperaturas. Y ese incremento de temperaturas además tiene una serie de connotaciones adicionales como la proliferación de sequías, la proliferación de olas de calor o la repetición y virulencia de fenómenos atmosféricos extremos. Por cierto, ya que estamos en un acto público, pues convendría recordar a las víctimas de Valencia. Y perdón por el paréntesis. Pero esa mayor capacidad de retener calor pues se traduce en esto. ¿Cuál es la solución? Reducir las emisiones. Y ese es el problema global que tenemos y eso es lo que se trata de explicar en el libro. Cómo se pueden reducir las emisiones y cómo se pueden alcanzar acuerdos para reducir emisiones. Porque claro, la segunda parte del problema es que el 31% de las emisiones del planeta son de China. Emite más del doble que Estados Unidos, emite más que Estados Unidos, la Unión Europea e India juntos. Entonces, pues nosotros en Europa... Pero antes de pasar a ver cómo lo solucionamos, me gustaría que siguiéramos un poco en la definición del problema, porque ese calor que se va generando, que se ha podido ir generando en los 200 últimos años, pues, bueno, con una aceleración grande porque también la población mundial ha crecido mucho en los últimos 50 años y la actividad industrial y el transporte. Esto ha pasado históricamente, tú lo cuentas en el libro. Hemos tenido variaciones de temperatura que tú explicas que ha sido incluso por la propia órbita de la Tierra que cambia, porque el Sol es una fuente de energía fantástica, pero que ha tenido ciclos también de
irradiar más calor y menos calor, ¿no? Sí, bueno, yo he procurado estudiar, soy economista y por lo tanto me manejo conceptualmente en algunos temas, en otros no. Tengo ahí en el extremo uno de mis maestros en geología y en esas cosas del mundo, que es Marcos Moncetti, que fue director de exploración en Repsol conmigo. Pues una de las cosas que analizas es, oye, la radiación solar. Porque efectivamente tú ves la radiación solar, e incluyo en el libro pues un gráfico de la NASA donde se ve que la temperatura media en la Tierra y la radiación solar pues tienen sendas divergentes. La radiación solar está bajando y la temperatura está subiendo. Pero efectivamente, a lo largo de la historia de la Tierra, que tiene 4.500 millones de años, y hay vida desde hace unos 2.500 millones de años, pues hemos tenido épocas de glaciaciones. Las épocas de glaciaciones pues normalmente suelen derivarse o se derivan de que las órbitas de la Tierra alrededor del Sol no son homogéneas, no son circulares, son elípticas y la Tierra se aleja más del Sol. El polo, el eje de la Tierra tampoco es estrictamente vertical, se inclina y esa inclinación va variando y por lo tanto pues la radiación solar puede ser más oblicua. Pero todos esos son ciclos el ciclo orbital de la Tierra alrededor del Sol son más de 100.000 años. La variación del eje de la Tierra son 20.000 años. Todo ese tipo de cuestiones son tiempos geológicos. Y los tiempos geológicos no tienen nada que ver con 200 años, que es donde estamos viendo el calentamiento. Es decir, no hay una correlación temporal entre unas cosas y otras. Y por lo tanto, pues la conclusión sigue siendo que son las emisiones de CO2 lo que calienta la atmósfera. Es decir, y ¿que se puede negar? Pues se puede negar. Es decir, aquí todo el mundo es libre de pensar y efectivamente los fenómenos atmosféricos extremos se han repetido y se repiten hasta la saciedad. En el caso, por ejemplo, de Valencia, pues hay una historia natural del Reino de Valencia que en 1757 ya nos veía que el Barranco del Pollo estaba en ese libro de historia natural del Reino de Valencia. No, esas cosas existen, pero si ahora ponemos juntos pues que hoy está la Dana en Málaga y el desborde del río Guadalhorce, antes de ayer estaba en Gerona, en Baleares. Llevamos 15 días en el cual las lluvias han sido de una fuerza y de una insistencia que no habíamos visto cuando lo contemplas en conjunto. Pero tampoco habíamos visto la temperatura del mar en el Mediterráneo que alcanzara esos récords. Por lo tanto, hay una correlación entre todos estos fenómenos. No puede haber nunca, reitero que soy economista, pero en mi opinión no puede haber nunca una identidad, una relación biunívoca y lineal entre una cosa y otra. Pero cuando tú pones todas esas cosas juntas, efectivamente se van produciendo cosas. Filomena en Madrid, hace unos cuantos años, pues fue un fenómeno que no se había visto. La última nevada parecida en Madrid fue en el año 72 y ni por asomo se pareció a Filomena. La proliferación de danas pues puede tener que ver con que pues el aire más caliente o la atmósfera más caliente pues permite, como el aire caliente se eleva, permite que las corrientes frías pues bajen más hacia el sur y las corrientes frías que bajan más hacia el sur pues chocan con el aire mediterráneo. Al final llueve menos, llueve distinto, llueve más fuerte y se empiezan a percibir. Obviamente estamos hablando de un proceso que puede durar 200, 300 años, superará con mucho el ámbito de nuestra vida, pero es un proceso que ya plantea fenómenos claramente observables y por lo tanto es un fenómeno que hay que atajar. Yo creo que la gran utilidad del libro, yo creo que tu mérito como autor es precisamente esa mesura, ¿no? Esa moderación de tratar de definir el problema en el medio, ¿no? Hacerlo, alejarlo de los dos radicalismos, y yo creo que tiene mucho mérito y además sería bueno para aplicarlo a casi todos los problemas con los que nos enfrentamos, sobre todo en política últimamente, ¿no? Pero en el tema técnico, que ahora también está muy de moda el acudir a los expertos, pero aquí de verdad tenemos un experto. ¿Cómo es la solución? La solución es producir energía de otra manera. Y yo creo que aquí merece la pena que le dediquemos un poco de tiempo, porque tú explicas muy bien en qué consiste reducir emisiones y cómo se puede hacer primero,
y luego ya veremos cómo nos ponemos de acuerdo, cómo regulamos quién quiere qué. Pero técnicamente de lo que se trata es de toda aquella energía que estamos produciendo con combustible fósil, producirlo de otra manera. Y ahí el gran aliado es la electricidad. La electricidad es la fuente de energía que nos puede ayudar a gastar energía y consumir energía y que el proceso energético vaya de otra manera. Me gustaría que contaras un poco esto. Me gustaría que contaras la electricidad, pero desde el principio. O sea, ¿por qué la electricidad es energía? ¿O cómo haces energía con la electricidad? ¿Y cómo almacenas energía y cómo transportas energía? Eso es un todo. Pero en fin, empecemos porque Michael Faraday en 1821 demostró que podía transformar la electricidad en movimiento y el movimiento en electricidad. Y esa es la esencia de la historia. Eso siempre con campos magnéticos. Es decir, que muchas veces las turbinas eléctricas lo que hacen es, o las turbinas eólicas, pues lo que hacen es movimiento, y cuando tú mueves unos imanes, pues los imanes al final generan una corriente eléctrica derivada del movimiento. Ese es el principio fundamental. Pero en lo que nos ocupa, si tú puedes producir electricidad sin emisiones, porque la electricidad normalmente, pues en los años 80, cuando yo empecé a estudiar estas cosas, pues hacíamos en España la electricidad con fuel oil, con carbón y con agua. Fuel oil y carbón pues se quemaban, generaban calor, y ese calor movía vapor, y el vapor movía las turbinas. Las turbinas tenían sus imanes, y los imanes generaban una corriente eléctrica. Y con eso funcionaba. Vino en el año 73 la crisis del petróleo, y entonces se empezó a pensar que teníamos que reforzar el objetivo de la seguridad en el aprovisionamiento de energía. Y ahí surge el programa nuclear. Entonces la energía nuclear, que la primera central es del año 54 en Estados Unidos, pues incluso España pues desarrolla su programa de energía nuclear, del que tenemos ahora mismo pues 7 reactores funcionando. Los 2 más pequeños pues ya se han cerrado, y otro por accidentes en Cataluña se ha cerrado también, pero nos quedan 7, que generan el 20% de la electricidad. Electricidad, que esto es una de las características importantes, que se genera todos los días, las 24 horas del día, y prácticamente, salvo el mes de mantenimiento anual, pues todos los días del año. Por lo tanto, es una electricidad firme, y es una electricidad que funciona cuando tú quieres. Salvo que pares la central, pues tú la tienes. Y haces una tabla en el libro que me parece útil. Yo creo que se debería examinar a los ciudadanos de esto. Me gustaría que lo repasaras un poco, porque hay electricidad que creamos con combustión y electricidad que se crea de otras maneras. Lo que pasa es que la electricidad que se crea de otras maneras, una es más útil y otra es menos útil, entre otras cosas porque el problema es que cuando le damos al botón de la luz queremos que salga la luz, no queremos esperar un rato. Por ser un punto más preciso, si me permites, cuando le das al interruptor estás dando orden de que te produzcan esa electricidad. Luego todo se mezcla con los cables, pero tú estás dando la instrucción de que se produzca esa electricidad. Entonces, la puedes producir, hemos hablado nuclear. Carbón, fuel oil, gas, tú las puedes producir siempre, es el mismo mecanismo, produces vapor y mueve la turbina y se genera electricidad. El carbón pues genera más emisiones, el gas genera menos emisiones, el fuel oil pues ya se reconvirtió. Es decir, una de las reconversiones que se hizo fue para reducir el consumo de petróleo, pues lo más fácil era no generar electricidad con fuel oil, y eso, por ejemplo, la industria petrolera tuvo que hacer unas inversiones enormes y las sigue haciendo, para reducir el consumo de fuel oil, que es el fondo del barril, y producir solo gasóleo y gasolina. Y esa reconversión se hizo y fueron inversiones, pero son inversiones que han durado pues 20, 30 años. Esos son los combustibles fósiles. Ventaja, funcionan cuando tú quieres. Son despachables. Luego están otro tipo de generación eléctrica, que es lo que llamamos electricidad renovable, que es el eólico, el fotovoltaico y la hidráulica, con viento, con sol y con agua. Son renovables, no generan emisiones,
Pero, salvo la hidráulica, siempre que llueva lo suficiente, solo funcionan cuando la naturaleza quiere, que es el viento y el sol. Por lo tanto, tú puedes producir electricidad sin emisiones, pero tienes el problema de que no es despachable. Entonces, por acortar un poco todo el proceso, pues tú puedes hacer una tabla con despachable, no despachable, emisiones, no emisiones. Y las puedes ir mezclando, que es un poco lo que dentro de esas energías que no producen combustión o otro tipo de combustión, otro tipo de residuo, yo creo que hay dos formas de producir electricidad que no han tenido buena prensa. Hay una muy clara, que yo creo que habría que no descartar definitivamente, que es la nuclear. Yo creo que hay que trabajar mucho, porque ideológicamente se ha planteado que eso es una cosa pecaminosa. Pero luego la otra, que me sorprende más, porque creo que tiene debería tener menos problemas técnicos, incluso ecológicos, y tiene que ver con lo que estamos hablando ahora de que va a llover más y va a llover distinto, y lo que acabas de mencionar de las riadas, que es la hidroeléctrica. Si nosotros podemos tener agua en una altura y hacerla bajar cuando queramos, porque eso es dar prácticamente al botón, ¿por qué no gusta porque le estamos maltratando los ríos por hacer presas? Estamos maltratando los ríos, estamos maltratando el ecosistema, se resiente la biodiversidad, porque efectivamente cuando tú retienes el agua arriba, pues el cauce del río, aguas abajo, pues se altera, y la biodiversidad en el río se altera. Dicho lo cual, pues siempre se puede reponer, siempre se puede cuidar, siempre se puede invertir en esa biodiversidad aguas abajo, pero la electricidad hidráulica es fundamental, y es fundamental sobre todo ahora, porque si tú generas electricidad sin emisiones, renovable, que por cierto es la manera más barata de producir electricidad, el problema que tienes es que se produce, como decíamos, es intermitente. La tienes que complementar con almacenamiento, porque solo hay electricidad fotovoltaica a las horas de sol. ¿Qué almacenamiento puedes tener? Pues baterías, pero las baterías todavía se están desarrollando. El otro almacenamiento que puedes tener en España, y sería muy importante, es el bombeo hidráulico. Tú en la presa haces un reservorio inferior y haces la turbina reversible, con lo cual cuando la electricidad está a cara, tú generas electricidad bajando del agua de arriba al reservorio inferior. Y cuando la electricidad está barata, utilizas esa misma electricidad para volver a subir el agua. Y eso es una manera de almacenamiento que en España podemos hacer y que deberíamos desarrollar. Pero insisto un poco en la pregunta, ¿por qué eso no gusta ideológicamente, pero en cambio... Porque no es verde. Pero llenar las carreteras de huertos solares que tienen un impacto en la visión del paisaje, o poner molinos en la punta de una montaña. Te recuerdo que las dos películas más afamadas del cine español del año 23 pues fueron Alcarrás y Rapa das Vestas. Las Vestas, perdón. La Rapa das Vestas es lo de los caballos. Pero Alcarrás es sobre un parque fotovoltaico y As Vestas es sobre un parque eólico. Por lo tanto, digamos que ya hay un movimiento de que no se puede invadir el tema no se puede invadir el paisaje, porque hay una contaminación paisajística, que es un tema del que ya se habla. El otro tema es que efectivamente, pues si tú a un agricultor le dices que le das un alquiler a 40 años a 1.500 euros la hectárea durante los 40 años por un terreno, pues normalmente lo que hace es decir que sí, y pasa a ser un rentista, y ese terreno se llena de placas solares, pero no se genera a cultivo. Bueno, pues eso también es algo que empieza a generar. El mensaje de la película que es el norte yo creo que es el norte de León, Asturias, aunque ellos son más bien hablan en gallego, pero es esa zona. Pero es curioso que no sé muy bien cuál es el mensaje. Si es que hay un problema ecológico, o que al final no te pongas enfrente porque
porque el pueblo quiere que le pongan los molinos, porque es una fuente de riqueza, ¿no? En Asbestas sí es ese el problema, pero vamos, he puesto el ejemplo porque es traer a la discusión pública pues el desarrollo de energía renovable, que es energía barata y que es lo que necesita la economía. Nosotros necesitamos electricidad barata y sin emisiones, y esa electricidad barata y sin emisiones pues la tenemos que complementar con almacenamiento, la tendríamos que seguir complementando con nuclear porque no tiene emisiones, y al final puedes llegar al diseño, que eso me parece una de las primeros objetivos que España debería tratar de conseguir, porque tenemos una cierta ventaja competitiva en ello, que es un sistema eléctrico descarbonizado. Es decir, si tú tienes renovables, almacenamiento, nuclear, siempre te va a quedar una punta, porque como damos la instrucción, pues el gas es lo que funciona en automático. Bueno, pero ese gas pues puede ser poca cantidad y además puede meterse captura de CO2, con lo cual las emisiones se reducen en un 90%. Entonces, si una vez que tienes un sistema eléctrico descarbonizado, puedes ya industrialmente desarrollar cualquier tipo de actividad, desde la producción de hidrógeno, porque ahora estamos con la discusión del hidrógeno, aunque eso es otro de los temas, pero cualquier actividad industrial necesita electricidad, pues normalmente 24/7. O sea, tú no le puedes decir, vale, te vas a conectar a una fotovoltaica. Bueno, me voy a conectar a una fotovoltaica, pero la fotovoltaica hoy produce un 10, un 15%. Hoy, por ejemplo, una fotovoltaica en Madrid hubiera producido el 5% de su capacidad, y a lo mejor antes de ayer, con un día soleado y frío, pues estuviera produciendo el 90%, pero no puedes tener una actividad industrial dependiendo de una fuente de electricidad variable que no sabes, por mucho que mejoren las predicciones meteorológicas, cómo va a funcionar. Entonces, un sistema eléctrico descarbonizado y completo sería una base industrial sólida sobre la que poder seguir construyendo. Un tema que has comentado que yo creo que es interesante que nos lo expliques es que una vez que ya tenemos la electricidad, esa electricidad la tenemos que desplazar a través de una red eléctrica y que no se puede almacenar, o que se está empezando a intentar almacenar en baterías, pero que no es una cosa, o subiéndola en las centrales hidroeléctricas, pero que no es una cosa fácil. Esa inversión en red eléctrica es también infraestructura. Sí, es también infraestructura y es una de las inversiones más importantes que deberíamos acometer. Es decir, queremos hablar de coches eléctricos, pero una estación de servicio en mitad de la España vaciada que tenga 5 cargadores de carga rápida, pues es equivalente al consumo de una población de 1.000-1.500 personas. Entonces eso hay que llevarlo a una estación de servicio. Entonces eso pues es complicado y requiere dinero y requiere esfuerzo, y si hay que hacerlo se requiere que esas inversiones pues tengan un retorno. Entonces todo eso, hemos hablado de un sistema eléctrico descarbonizado, pero lo segundo es intentar electrificar el país, que es otra de las necesarias soluciones para reducir las emisiones. Pero eso, electrificar el país significa líneas de alta tensión, líneas de distribución, y no se pueden hacer todas subterráneas, porque el coste es espectacular. Entonces hay que también transigir con que tiene que haber más líneas y considerar que si uno de los movimientos esenciales para reducir las emisiones es electrificar la economía sobre la base de ese sistema eléctrico descarbonizado que he descrito, pues se requieren unas grandes inversiones en líneas, y esas inversiones en líneas pues hay que ejecutarlas y requieren también tiempo y requieren también dinero. Cuentas también que aunque consiguiéramos ya ponerlo todo en eléctrico, que ahora mismo sería como un 20%, pero que podríamos llegar a un 60%, con lo cual nos faltaría algo así como un 40%. ¿Qué viene después? O sea, el transporte, ¿cómo lo solucionamos? Bueno, pues lo que viene complementario a todo eso pues son los combustibles sintéticos o los biocombustibles o combustibles que se generan por una fuente de carbón vegetal, básicamente. Es decir, por madera, por cualquier residuo orgánico que tiene carbono. Nosotros tenemos un 14% de carbono en nuestro cuerpo,
pues también seríamos capaces de suministrar parte de esa materia. Somos combustible, pero exactamente, no muy bueno, afortunadamente. Somos un combustible malo porque somos solo el 14%, pero somos un combustible porque cualquier cosa... Cuando dicen que alguien está quemado es por eso, ¿no? Exactamente, porque le ha subido el porcentaje de carbono en el cuerpo. Pero cualquier materia orgánica tiene un contenido en carbono y con esa materia orgánica se puede producir combustibles. Hay varias vías, la más extendida ahora, porque es la más barata, es el aceite vegetal hidrogenado, que fundamentalmente se hace con aceite de palma, que no se requiere no es necesario ni para alimentación animal ni humana, pero parece ser que tiene problemas de deforestación, y entonces en este mundo, pues un punto hipócrita, pues lo hemos sustituido por aceite usado de cocina, que los mayores exportadores mundiales son países que se distinguen por una red muy organizada de recogida de aceite en hostelería, que son China, Indonesia y Malasia. Es decir, es aceite de palma que lo han metido con alguna cosa vegetal, algunos restos vegetal, a lo mejor lo han calentado un poco y ala. Pero bueno, el aceite vegetal hidrogenado puede sustituir al gasóleo 100%. Los motores no tienen que tocarse y funciona estupendamente. Repsol, por ejemplo, comercializa a HVO, que es aceite vegetal hidrogenado, y lo comercializa y es sustitutivo plenamente del gasóleo. Hay vías más complicadas, como es gasificar la materia orgánica, y después de gasificar la materia orgánica la puedes someter a otro tratamiento, que es Fischer-Tropsch, que son el nombre de dos ingenieros alemanes que desarrollaron este sistema en los años 20. Alemania lo usó con carbón en la Segunda Guerra Mundial, porque no tenía acceso a suficiente petróleo. Pero la gasificación de materia orgánica, el carbón tiene más materia orgánica, tiene más contenido en carbono que cualquier materia orgánica, pero eso te permite, además puedes añadir algo de hidrógeno y puedes producir cualquier tipo de combustible. Y esa es una segunda vía, la gasificación de materia orgánica. Luego, a partir de alcoholes, es decir, el etanol que se produce pues, del cereal, y de hecho pues prácticamente se consume mucha parte de nuestra gasolina, un porcentaje reducido, pues tiene etanol. Eso es un invento que hicieron los americanos después de la primera crisis del petróleo, pues cogieron su cosecha de maíz y le dieron una salida fabricando etanol y mezclándolo con la gasolina. Y el metanol, pues que también se puede producir por Fischer-Tropsch o se puede producir directamente con CO2 e hidrógeno, pues es otro alcohol a partir del cual puedes producir cualquier tipo de combustible, e incluso hay un proceso técnico ya desarrollado que es de metanol a plásticos, a olefinas. Entonces, eso es otra vía. Y por último tienes la cuarta vía, que es la más compleja, que es captar CO2 del aire y mezclarlo con hidrógeno de bajas emisiones. Que sería ya el biocombustible ecológico, ¿no? Eso es lo que se llama en la jerga europea RFNBO, que es Renewable Fuel Non-Biological Origin. Y eso sería ya el último paso. Pero también todas estas cosas se producen en un esquema de discusión entre el ecologismo más acendrado y la industria. Es decir, para hacer RFNBO, el CO2 tiene que ser biogénico. Entonces, si tú en una planta industrial captas el CO2 y lo tratas de dedicar a cualquier cosa, lo tratas de dedicar a este tipo de combustibles, no vale. No vale. ¿Por qué? Porque ese no vale, porque esa captación significa que el combustible fósil puede pervivir. Entonces, una cosa es reducir las emisiones y otra cosa es matar cualquier cosa que tenga su origen en los combustibles fósiles. Entonces, esa es una dinámica que tiene... Sí, pero ese es un problema distinto al que tú has planteado. Tú planteas un problema de la combustión y ese ya es un problema de museo, que queremos que siga habiendo petróleo, ¿no? No es que queramos que siga habiendo petróleo, es que como en el mundo ahora decimos, no, se ha acabado el petróleo. Pues hay estudios de sospechosos habituales como compañías petroleras, pero también de la Agencia Internacional de la Energía, en el cual cuando tú dices, mire, yo quiero en el escenario neto cero de la Agencia Internacional de la Energía, neto cero en 2050, cuando comparo en ese escenario la demanda de petróleo con lo que se
con el petróleo que se produciría en 2050, si yo dejo de invertir hoy en la búsqueda, en exploración y en la búsqueda de nuevos campos o en el desarrollo de campos existentes y su ampliación, no me da. O sea, ni en el neto cero, o sea, para llegar al neto cero se requiere invertir en petróleo y se requiere invertir en gas. Entonces, la mejor, deja el mercado. Es decir, cuando caiga la demanda de petróleo y caiga la demanda de gas, pues efectivamente las inversiones empezarán a reducir, porque no hay mercado. Pero es así como funciona el mercado. Entonces, tratar de meter siempre restricciones, pues esas restricciones al final distorsionan y al final hay que pagarlas. Podemos hablar del coche motor de combustión interna, que se quiere prohibir o no se quiere prohibir. Sí, al final hace que todas las restricciones que pones al petróleo hace que el coste de capital de producir petróleo sea más alto, con lo cual al final tienes un problema energético mucho más gordo y no solucionas otros problemas, ¿no? Y luego lo que hay que recordar también es que cuando tú analizas la curva de oferta de la industria del petróleo, pues lo que está aquí, los más rentables de producir o los que tienen un coste de producción más barato es la OPEP. Y la OPEP no se distingue porque le guste el petróleo barato. La OPEP se distingue porque le gusta el petróleo caro, con lo cual si tú tienes un petróleo caro, automáticamente te sube la inflación. Si te sube la inflación, te suben los bancos centrales, te suben los tipos de interés, y el paso siguiente es que las renovables, que son energías que lo fundamental es coste de capital, porque el coste variable es cero, pues sube su coste y baja su rentabilidad. Por lo tanto, lo que hay que dejar es que las cosas fluyan. Y si efectivamente el coche eléctrico se desarrolla, pues caerá la demanda de petróleo. Pero no forcemos artificialmente. No, aquí somos unos convencidos del funcionamiento de los mercados, del libre mercado. Creemos en la libertad, somos una gente un poco rara. Pues una de las tesis del libro es que si se deja funcionar al mercado y se aplica la neutralidad tecnológica, pues iremos mucho más cerca de la solución que no. Tú incorporas en el libro la esperanza tecnológica, o sea, tu apuesta, yo entiendo que es que estos temas que requieren primero entenderlos bien y luego tiempo, pero que probablemente nos vamos a encontrar a lo largo de ese plazo, que no sabemos cuál es, alguna solución que volverá a sorprender. Ahora de momento hay un candidato que es el hidrógeno, sobre el que se están planteando cosas. Hay que explicarlo bien, porque de entrada hay hidrógeno gris y hidrógeno verde, que no quiere decir que haya uno que es gris y otro que es verde, ¿no? De color. Son matices que le estamos dando, ¿no? Hay hidrógeno gris, verde, amarillo, rosa y puedo seguir con alguno. Pero vamos, básicamente el hidrógeno se puede producir o de gas natural, que es como se produce ahora. El gas natural pues es el CH4, pues el C al aire, y el H4 pues lo utilizamos. Eso es el que llaman hidrógeno gris. Ese hidrógeno gris se puede complementar con la captura de CO2. Yo hago el mismo proceso, pero me quedo con el CO2. Y eso se llama hidrógeno azul, porque obviamente no te quedas con el 90 por el 100%, sino con el 90-95% de esas libre de emisiones. Por lo tanto, generas unas emisiones reducidas, bajas emisiones, y eso es el hidrógeno azul. Luego están los franceses, que les gusta mucho el hidrógeno rosa. ¿Cuál es el hidrógeno rosa? El hecho con electricidad nuclear. No tiene emisiones, por lo tanto yo puedo producir un hidrógeno sin emisiones. Y luego el que yo creo que es el que tendrá al final más sentido, que es el hidrógeno amarillo, que es el de la red. Tú te conectas a la red, conectas tu planta a la red y produces todo el hidrógeno que quieres. Que eso es lo que creo que tendría sentido si hubiera un sistema eléctrico descarbonizado, porque tendrías cero emisiones en la electricidad y podrías funcionar todas las horas del día que quisieras, como cualquier planta industrial conectada simplemente a la red. Pero, en definitiva, tienes hidrógeno con emisiones o hidrógeno de bajas emisiones, por resumir. El hidrógeno, pues se dice, mire, es lo que puede sustituir al gas natural. Hay unas aplicaciones industriales que requieren 1200 grados de temperatura, o, por ejemplo, el cemento, el acero, parte de la cerámica, pues requiere 1200 grados, y 1200 grados pues solo se puede obtener con hidrógeno. Bueno, hay quien dice que se podría obtener con electricidad también,
Pero bueno, ahí en el libro hablo de algunas cosas, pero en definitiva ahí tienes un problema. Las altas temperaturas en procesos industriales, pues con electricidad complicado. Luego tienes otro problema en parte del transporte. Parte del transporte, por ejemplo, la aviación. Si tú quieres utilizar hidrógeno, vamos, y electricidad, pues las baterías, el avión con baterías, pues caben 20 personas, no caben 300. Y entonces con 20 personas pues hemos hundido la aviación y de paso el turismo. Entonces, solución a las baterías, pues hay quien habla del hidrógeno, pero al final se está hablando, que yo creo que ya es un término conocido, de SAF, Sustainable Aviation Fuel. Bueno, pues eso es un biocombustible que se puede producir de distintas maneras, que es lo que usarán los aviones en el futuro. Los barcos, pues los barcos también con baterías, pues es muy complicado por el peso y demás. Entonces se está hablando de metanol o de amoníaco. Yo creo más en el metanol que en el amoníaco, pero eso es para todos los gustos. Pero al final son este tipo de combustibles que hemos hablado antes los que van a solucionar. En todo ese tipo de combustibles el hidrógeno es un componente importante. Por lo tanto, el hidrógeno tiene un papel que jugar y jugará sin duda un papel. La profundidad del papel que juegue dependerá de los costes. Hoy el hidrógeno verde, el hecho con electrolisis de agua, el que hacíamos en el colegio. Sí. El que hacíamos en el colegio. Pues ese cuesta del orden de 5 o 6 euros por kilo, comparado con el hidrógeno azul, que puede estar en 2,50, con captura de CO2 ya, y con el hidrógeno gris, sin captura de CO2, que puede estar en 1,50, 2. Por lo tanto, claro, dice, oiga, es que ese coste, ¿quién me lo paga? Los americanos, que es otra de las cosas que dice en el libro, dicen, no, te lo paga el Estado. Yo saco la Inflation Reduction Act y te doy $3 por kilo de hidrógeno verde producido. Con lo cual, bueno, pues ya he cerrado el diferencial. En Europa, el 42% del consumo de hidrógeno industrial en 2030 será verde. Bueno, ¿y quién lo paga? Porque al final lo van a pagar los agricultores, porque uno de los principales destinos del hidrógeno es los fertilizantes. Entonces vamos a incrementar, vamos a triplicar el coste de los fertilizantes. Bueno, pues todas esas son cuestiones que hay que analizar. En resumen, el hidrógeno tendrá un papel que jugar, puede ser un papel muy relevante, pero hay que invertir mucho en tecnología de producción de hidrógeno. Y esa tecnología de producción de hidrógeno, pues es un poco el informe Draghi, lo que hay que invertir es en tecnologías y ver si esa tecnología se puede abaratar. Has explicado la problemática del transporte, yo creo que con los coches es bastante evidente, pero luego la descarbonización tiene que ver también con edificios y con industria. Ahí son otros dos áreas claramente de mejora, ¿no? Bueno, los edificios son teóricamente más fáciles, que consiste en sustituir la calefacción y el agua caliente por sustituir las calderas de gas por bombas de calor. El problema, pues lo mismo que hay, el mismo problema que tenemos hoy con los coches eléctricos. Una bomba de calor instalada ahora en España pues te cuesta 18.000 euros. Una caldera de gas te cuesta 3.000. Pues cuánto más barata tiene que ser la electricidad para que un usuario pueda amortizar esa diferencia en instalación. Y la segunda pregunta es ¿cuánta gente puede invertir? Puede financiarlo. Por lo tanto, técnicamente los edificios son más fáciles porque a base de bombas de calor puedes tratar de electrificar todos. La cocina, pues también hay cocinas de inducción, cocinas eléctricas, que bueno, pues a lo mejor la paella no sale tan rica, pero ya se inventará algo para graduar más el calor. Pero ese tipo de consumos domésticos o de edificios son fácilmente electrificables. Nos enfrentan también a otra idea de la que yo discrepo, es decir, no, hay que invertir muchísimo en aislamiento térmico de edificios. La pregunta es, si todos los consumos ya son eléctricos, ¿por qué tengo que invertir en aislamiento térmico de edificios? Entonces la respuesta es porque se reduce el consumo de energía. Pero si es que yo no necesito que se reduzca el consumo de energía, yo necesito que se reduzcan las emisiones.
Ahorrémonos el dinero destinado al revestimiento de edificios o el aislamiento térmico de edificios y destinémoslo a financiar a familias con menos posibles las bombas de calor que son necesarias. Pero la electrificación de todos los usos en edificios es relativamente fácil, aunque tiene el problema de balance. Nos queda la industria. La industria hay cosas que no tienen solución más que la captura del CO2. O sea, por ejemplo, el cemento. El proceso del cemento consiste en calentar hasta 1000 y pico grados, y ahí tienes un consumo de energía que genera emisiones, pues una mezcla de carbonatos y silicatos para hacer el clinker, que es la primera parte del cemento. Bueno, pues esos carbonatos y silicatos, pues cuando reaccionan entre sí, pues se generan CO2. Es lo que se llama emisiones de proceso. No son emisiones derivadas de la combustión, sino de la fabricación. Entonces, esas emisiones de proceso pues no tienen más solución que capturarlas. Y ya verás qué haces con el CO2. Algo parecido pasa en la siderurgia. Cuando tú tienes que reducir el mineral es óxido de hierro, y tú para hacer el hierro tienes que quitarle el óxido, y para quitarle el óxido lo mezclas con carbón. Entonces, carbón y oxígeno, pues CO2 otra vez a la atmósfera. Entonces, ahí tienes emisiones de proceso cuya única solución es la captura. Y luego con ese CO2 puedes o bien inyectarlo en el subsuelo o bien darle un uso alternativo. Y luego tienes eficiencia energética. Y luego tienes muchísimos desarrollos tecnológicos posibles. Es decir, que ahí la electricidad frente al hidrógeno como combustible, pues es una cosa que habrá que ver. Es decir, hay que invertir en unas unidades químicas en las plantas petroquímicas. El calor para hacer las olefinas de los plásticos se puede hacer con hidrógeno o se puede hacer con electricidad. Bueno, pues ahí hay una discusión y habrá que ver desarrollos tecnológicos. Pero las industrias que requieren todas más de 500 grados de temperatura en un proceso son difíciles de descarbonizar. Y lo que hay que estar pendiente es de no nos las llevemos por delante. Porque si tú obligas a unos objetivos de descarbonización cuando no hay unos procesos tecnológicos disponibles todavía, y al mismo tiempo funcionas en un marco de libre mercado, pues automáticamente te las vas a llevar por delante. Y ese es uno de los problemas que a mí me preocupa más. Es decir, que la industria mantener y dentro de lo posible incrementar el peso de la industria en el PIB español. O sea, todo este problema que yo creo que está fantásticamente descrito es un problema técnico, hemos visto que tiene sus implicaciones ideológicas, ¿no? que hay ideologías que favorecen determinadas soluciones técnicas, pero luego tenemos que conseguir que esto pase. Entonces ahí tenemos dos herramientas, la política y luego el dinero, ¿no? que el mercado se regule, o muchas veces la actuación de la política tendrá que ser a través del mercado o de penalizaciones o subvenciones. Para afrontar la parte política, me refiero a la política global, yo creo que es importante entender, tú lo explicas en el libro, quién tiene qué. O sea, yo creo que aquí hay, básicamente, si Europa fuera una zona, hay 6 interlocutores. Hay Estados Unidos, China, Europa, y luego tú dices India, Japón y Corea y Rusia. Y de todos esos, cada uno tiene cosas distintas. Bueno, los europeos no tenemos nada, pero todos los demás tienen alguna cosa, con lo cual prefieren favorecer lo suyo. Por ejemplo, China es carbón y esto lógicamente hace que luego ponerse de acuerdo sea un poco difícil, ¿no? Como principio. Sí, bueno, nosotros tenemos una cosa que es mercado. O sea, somos el segundo mercado más importante del mundo después de Estados Unidos. Somos los que pagamos. Exactamente. Entonces, mi tesis es que si alguien quiere venir aquí, pues que habrá que ver si somos capaces de equilibrar los costes en términos de emisiones. Por ejemplo, pues, siempre lo digo, pero un kilovatio hora producido en China supone 500 gramos de CO2 a la atmósfera. Un kilovatio hora producido en Europa supone 250 y en España 200 gramos de CO2. Por lo tanto, si usted me quiere vender coches chinos,
Págueme la diferencia. Y ahí nos hemos dado, perdona nos hemos dado el gran susto hace justo 2 años y pico, cuando empieza la invasión rusa en Ucrania, y de repente nos damos cuenta que los alemanes llevaban años y años haciendo trampa, porque estaban enchufando directamente en las fábricas el gas ruso prácticamente sin ninguna manipulación, con lo cual eso, la famosa competitividad alemana en una parte venía por ahí, ¿no? Bueno, sí, el modelo alemán y por extensión el modelo europeo de compro energía barata a Rusia, comercio con China y que me proteja a Estados Unidos, se ha acabado. Eso se ha acabado y ahora ya con Trump no te quiero contar. Pero ese modelo pues hay que revisarlo y Alemania lo está sufriendo. O sea, Alemania lo está sufriendo porque tiene una industria muy potente, pero esa industria muy potente, pues además cometieron el error de cerrar las nucleares, entonces tiene su electricidad básicamente con un gas que ha duplicado de precio, y cuando duplica el precio del gas, más que duplica el precio de la electricidad, y con carbón y con lignito, que tienen unas emisiones muy altas. Entonces, los alemanes están construyendo a toda velocidad centrales de gas con lo que pretenden que sea turbinas aptas para quemar hidrógeno. Bueno, veremos. Pero ese modelo, pues lo que ha hecho para Alemania es más que duplicar el coste de su energía. Esa más que duplicación, pues es lo que les está generando muchísimo. Vamos a quedarnos en 2 grandes jugadores, que serían Estados Unidos ahora con Trump y China. ¿Cómo ves? Ninguno de los dos son de los que quieren hacer mucho pacto, ¿no? con el resto. ¿Cuáles son más esas 2 fuerzas tectónicas que se enfrentan ahora mismo en temas de energía? Vamos a ver, China ya he dicho que es el 31% de las emisiones del mundo, o sea, es más del doble, tiene una importancia que duplica a la de Estados Unidos, primer punto. 2, China, en mi opinión, ha desarrollado a lo largo de los años una filosofía de poder. Es decir, mi importancia en el mundo depende de mi economía y mi economía depende de lo que yo sea capaz de hacer. Entonces, ha desarrollado muchísimo los coches eléctricos, pero no por problemas medioambientales, sino porque el 84% del petróleo que consume lo importa. Mientras ha desarrollado una química basada en el carbón. O sea, consume China el 54% del carbón que se consume en el mundo. Su electricidad, más del 60% es con carbón. Y tiene tal tamaño que, por ejemplo, hasta el año 23, no tengo los datos del 24, pero hasta el año 23 ha incorporado en su sistema de producción de electricidad tantas centrales de carbón como las que funcionan en la Unión Europea. O sea, cada año. Entonces, esa es la realidad china. Y China lo que le interesa es su importancia en el mundo y su papel en el mundo. ¿Va a reducir emisiones? Dice que sí, que las va a reducir. En 2060 alcanzará el neto cero. Pero yo creo que eso es contingente a cómo le vaya en el mundo. Si le va bien y sigue creciendo y sigue tal, pues ahora China tiene una crisis, salvando las distancias, parecida a la española en 2008-2009, que es muy centrada en el sector inmobiliario, y esa es una crisis que genera sobre todo una reducción notable de consumos de energía. Si no recuerdo mal, el consumo de gasóleo en España no se recuperó hasta 2015, los niveles que teníamos en 2007. Es decir, que son crisis que generan un descenso importante en consumo de energía, que es lo que está propiciando que la OPEP tenga que reducir producción para dar cabida a Estados Unidos, y el lazo con Trump. El drill, baby drill, pues estará muy bien, pero Estados Unidos con Biden ha batido todos los récords de producción de petróleo. 13,5 millones de barriles diarios es un 50% más de la producción de Arabia Saudita. Exporta unos 4 millones de barriles diarios y, por supuesto, es el mayor exportador. Y nos ha vendido gas a Europa también. Sí. Y el 60% del gas que produce Estados Unidos lo hace con fracking. Nosotros hemos prohibido el fracking, pero vivimos del fracking de Estados Unidos, lo cual pues también darle una vuelta a eso pues no estaría... Y en eso no estamos mal en España. En España podríamos hacer bastante fracking, ¿no? Podríamos hacer algo.
Sí. Bueno, algo... España no tiene unos... Partiendo de nada, algo es bastante. Sí, bueno, en la llanada alavesa, en el año 67, me parece que se hicieron sondeos que produjeron gas, pero con poca permeabilidad o poca porosidad, y eso es un candidato al fracking para seguir produciendo gas. No tenemos grandes reservas, pero teníamos pues Bermeo, el yacimiento Gaviota, y luego teníamos Serrablo en el Pirineo. En la zona de marismas hemos tenido también algo de gas, y eso que he citado de la llanada alavesa. Tenemos algunos recursos que se podrían producir. Me gustaría que nos contaras algo de la regulación, en Europa sobre todo. Nosotros desde nuestra actividad de inversión la hemos padecido. Yo creo que ha habido un movimiento también que tendrá que ver con los últimos 2-3 años, pero nosotros hemos visto desde las cartas que mandaba BlackRock, Larry Fink, amenazando a todos los gestores y todos los CEOs de compañías en las que invertían, que cuidado con todos estos temas. Yo creo que ahora este tema en el mundo de la inversión se ha reajustado un poco, ¿no? Y yo creo que en Estados Unidos empieza a haber un movimiento en los inversores diciendo que está fenomenal todo esto, pero que cuando llevan su dinero a un banco, a una gestora, lo primero que buscan es rentabilidad, luego otras cosas, pero porque la promesa original del ESG era, que a nosotros nos hacía mucha gracia que cuando nos lo decían, no, es que vas a invertir con la misma rentabilidad, pero en cosas que van a ser mucho mejores para el futuro. Entonces decía, claro, esto lo compro todos los días, pero claro, lo que se ha descubierto es que cuando tú un universo grande lo reduces, pues a veces esa reducción del universo es buena, pero a veces te dejas fuera, como ha pasado en los últimos años, cosas que han podido ser más rentables que lo que tú le has dejado escoger a tu gestor, ¿no? Entonces ahora, dos cosas: regulación y el impacto de esa regulación a la inversión, que es donde nos toca a nosotros más de cerca. Pues yo creo que la regulación, sobre todo en aspectos financiero europeo, pues adolece de ingenuidad. Es decir, pensar que los operadores financieros van a invertir en ESG porque los que ponemos nuestro dinero en los operadores financieros vamos a echaros en cara que no invertís en ESG, pues no, lo que los inversores, cualquier tipo de inversor, grande, pequeño, mediano, institucional o lo que sea, lo que echa en cara a un operador financiero es que no le esté dando los retornos que le está dando el de al lado. Y la inversión funciona así. Lo que tú tienes es que garantizar un retorno adecuado, y además tienes que garantizar la posibilidad de que ese retorno se mantenga en el tiempo. Entonces, las inversiones ESG, pues para empezar, lo mezclan todo otra vez. Es decir, tú puedes invertir, estoy simplificando mucho, en 6 grandes apartados. Los 6 grandes apartados, pues uno es mitigación del cambio climático, que se refiere a la reducción de emisiones, pero los otros 5... Y además, todo eso tienes que invertir en empresas que tengan una buena gobernanza y que además tengan un sentido social. Eso es el ESG. Entonces, claro, lo que descubres es que, por ejemplo, si tú inviertes en una compañía que coge a gente en riesgo de exclusión social y se dedica a hacer software, es una inversión ESG. Siempre que, y digo software porque no puede hacer un daño significativo a ninguno de los 6. Bien, entonces, eso pues, está muy bien, pero el primer problema que tiene la ESG o la inversión ESG es que no contribuye necesariamente a la reducción de emisiones. Ese es un primer problema desde la perspectiva libre. El segundo, que no garantiza retornos. Es decir, si tú comparas una inversión con una petrolera, en las cuales la petrolera da un dividendo del 7%, además desarrolla un programa de cambio de recompra de acciones, y además el petróleo está subiendo y se sigue consumiendo cada vez más, pues al final es que
tú necesitas invertir en petróleo porque si no tus clientes te van a decir que se lo llevan a otro lado donde se invierte. Y esa es la historia del ESG y por qué está decayendo. Y cito varios artículos en el libro de prensa norteamericana sobre él. Por lo tanto, lo que creo que hay que hacer es, otra vez, centrarnos. Hay que invertir en reducir emisiones y sobre todo hay que invertir en tecnologías capaces de a medio plazo reducir emisiones. Y eso, pues hay fondos especializados y hay mucho capital riesgo. Entonces, pues en Estados Unidos se invierte mucho más capital riesgo porque inversores institucionales están obligados a invertir en capital riesgo. En Europa no invertimos en capital riesgo, pero una inversión acertada en capital riesgo pues puede dar unas rentabilidades brutales que te pagan pues 3 o 4 fallidas. Pero al final lo que hay que hacer otra vez es centrarse. Es decir, la regulación europea es una regulación basada en el buenismo y basada en que a largo plazo hay un riesgo, porque si no inviertes en algo sostenible, tus inversiones, tu valor de tus inversiones decaerá. Pero claro, eso se choca con la movilidad absoluta del capital. Bueno, yo puedo invertir hoy en una cosa que no sea sostenible y dentro de 5 años cambio. Y ya está. Y durante estos 5 años he ganado el dinero que quería ganar. 2. Luego hay todo este tema de la información. El Scope 1, el Scope 2, el Scope 3. Bueno, Scope 1 y Scope 2, informar de mis emisiones, de informar de las emisiones de la energía que compro, estupendo. Pero el Scope 3. Scope 3... cito en el libro, pues si un señor, un trabajador de Avante viene aquí, viene a trabajar en coche, Avante debería en sus Scope 3 de emisiones reflejar las emisiones del trabajador que ha venido conduciendo su coche. El fabricante de la gasolina también debería reflejar las mismas emisiones. El fabricante del coche también debería reflejar las mismas emisiones. Y el banco que ha financiado el leasing con el que el trabajador se ha comprado el coche también debería reflejar esas emisiones. Con lo cual, el Scope 3 lo puede declarar hasta 4 y 5 veces y es un tema que, desde el punto de vista burocrático, es un trabajo inmenso, pero que al final no añade nada. Entonces, muchas de estas cosas, es la tesis un poco del libro, todas estas cosas no son malas, pero no añaden y no ayudan a resolver el problema que son las emisiones. Si tú comparas la política europea con la política americana, yo te doy $3 por cada kilo de hidrógeno verde, o te doy $1 galón por cada galón son 4 litros, de SAF que has producido, o te doy 15 euros megavatio por cada megavatio hora que has generado limpio de emisiones. Bueno, pues esos van a lo que hay que ir, que es a la rentabilidad. Oiga, si aquí hay tecnologías que todavía no son rentables, yo le doy dinero para que lo sean. Y luego tienes los chinos, que es lo que yo llamo la estrategia de poder, que lo controlan todo. Lo controlan todo porque no tienen... Si aquí estamos protestando por centrales fotovoltaicas, pues en China tienen el 50% de la capacidad de refino de todos los metales del mundo, de cualquiera de los importantes. Bueno, eso lo han hecho pues porque aquí ordeno y mando. Tienen monopolio también del litio, ¿no? Por las baterías. No, tienen monopolio tienen más del 50% de la capacidad de refino de litio del mundo, pero el litio está más repartido. El problema fundamental para las baterías es el grafito, que es el metal que más importa en términos de peso en las baterías y que controla el 95% de la producción mundial. O sea, hacer baterías sin los chinos pues es muy complicado. Entonces, ahí es donde hay que pensarse en los plazos. O sea, si nosotros queremos suprimir el coche de combustión interna en 2035, lo podemos hacer, pero cerramos la tienda en nuestra industria automovilística y podemos comprar coches chinos, que son los únicos que los tienen en estos momentos. Entonces, eso es lo que hay que introducir en el análisis para ver y buscar y tratar de encontrar un equilibrio entre nuestra estructura industrial y la necesaria reducción de emisiones. Yo creo que en este rato, que a mí se me ha pasado como nada, yo creo que se habrá visto claro que hay que comprar el libro y hay que leerse el libro. El libro tiene esto y muchas más cosas muy interesantes que hacen que ante este tema tan complejo, pues una persona tan capaz, con conocimiento de causa y tan sensata como tú, pues nos da una herramienta muy útil. Me gustaría que nos hicieras una conclusión. En el libro la haces, pero
pero que nos des un mensaje a todos para que ahora que vamos a tomarnos un vino, pues nos vayamos o muy preocupados o solo un poco preocupados. Pues me gustaría empezar esta conclusión final diciendo que España tiene una oportunidad importante. O sea, España siempre hemos dependido de la importación de recursos minerales, fósiles, petróleo y gas. No tenemos bastante, siempre lo hemos importado todo. Y si generamos un sistema eléctrico descarbonizado basado en renovables, que es un recurso que tenemos, sol y viento, y en almacenamiento, pues podemos tener una de la electricidad más barata de Europa. Porque los franceses con nuclear no van a bajar de 70. Hoy en día los italianos no tienen nuclear y están haciendo el 60% de su electricidad con gas, y los alemanes tampoco. Por lo tanto, tenemos una oportunidad, siempre que no se nos ocurra cerrar las nucleares, como está previsto, pues tenemos esa oportunidad. Y esa oportunidad aprovechada nos puede dar una base o una capacidad competitiva que no hemos tenido nunca. Y por lo tanto eso es una de las ventajas que la transición energética y la reducción de emisiones puede suponer para la economía española. 2. Las cosas hay que hacerlas con criterio, con sentido común, analizando pros y contras y con una cierta estrategia. Es decir, vuelvo a los coches europeos. Los coches europeos tenían una estrategia hace años, que era el diésel. Los motores diésel europeos eran mejor que los americanos y que los japoneses y coreanos. Pues nos dedicamos al diésel. Además, adecuamos los impuestos para que el diésel se venda mejor. Pues el 70% de la matriculación de los coches en España o en Francia era diésel. Pero era diésel y europeo, por diésel. Ahora, no tenemos estrategia. Pero ¿por qué no podemos decir, oye, en lugar del 35, el 40 o el 45, pero las petroleras tienen que reducirme las emisiones de todos los combustibles? De manera que yo ya voy reduciendo emisiones. Está en el libro, elimina o reduce emisiones. Yo voy reduciendo emisiones y me doy tiempo a construir una industria alternativa. El problema es cuando tú dices, lo voy a hacer y lo voy a hacer ya, y lo voy a hacer ya porque sí. Y la única solución es verde. Pues, la única solución verde, que es el hidrógeno verde, pues mire usted, es que ni el hidrógeno verde ni la electricidad, desde el punto de vista de fabricación de coches, están listas. Yo no digo que no puedan estar listas en el futuro, pero si en el futuro están listas, pues ya vayamos. Es decir, que la norma política tiene que ir, y esta es una conclusión a mi juicio importante, la norma política tiene que ir detrás de la tecnología. Cuando hayamos conseguido abaratar la fabricación de electrolizadores o hayamos conseguido abaratar la fabricación de baterías, pues entonces podemos ir a la norma. Pero si no, pues... Sí, siempre ha sido deseable que la política coincida con la realidad, pero eso dicen ahora que no es política, que si la política no puede cambiar la verdad, entonces no sirve para nada, ¿no? Pues entonces el problema de cambiar la verdad es que es la mentira. Y eso es un poco en lo que estamos construyendo. Entonces creo que, reitero, que España tiene una oportunidad, que si se hace con sentido común y con criterio y con una estrategia a plazo se puede conseguir, y esa ventaja competitiva para España pues puede ser algo notable, es decir, algo que no hemos vivido nunca. Es decir, pues tenemos un superávit por cuenta corriente del 2,5%, pero un déficit de balanza comercial muy importante, en el cual la compra de petróleo y de gas pues es notable. Si quitas la compra en petróleo y gas y añades electricidad, pues resulta que tenemos un superávit por cuenta corriente del 4,5% del PIB, que eso es una barbaridad para una economía como la española. Entonces esa es una oportunidad que está ahí. Ahora, que hay que invertir en tecnología y que hay que invertir y que eso requiere esfuerzo, requiere dinero y requiere pues una cierta tranquilidad y requiere acuerdos de Estado, cosa que es más complicado. Pues yo espero que te escuchen, que tengas más oportunidades para que te escuchen como hemos podido nosotros esta tarde. Por supuesto que te lean, y me gustaría despedirte con un fortísimo aplauso. Gracias.